Sean bienvenidos a este espacio que se titula Exponiendo los problemas detrás de la migración en las sociedades. Para abordar este tema, el día de hoy tenemos una invitada. ¿Qué tal, Gemily? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Gemily, encantado de tenerte hoy en este espacio y de tener la oportunidad de que charlemos de este tema tan interesante y tan importante. Para empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién eres tú y por qué has decidido escoger este tema? Bueno, mi nombre es Gemily Meléndez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estudio licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Decidí abordar este tema porque como migrante me surgieron muchas dudas de identidad, no solo personal, sino de mi familia, mis conocidos, mis compatriotas en general. Con algunas investigaciones que he realizado de la forma más neutra posible, llegué a algunos puntos bastante interesantes que espero les sea de gran reflexión. Muy bien, Gemily, bastante interesante. Y así me gustaría arrancar con esta pregunta. ¿Por qué crees que es la xenofobia un problema? ¿Y tú cómo piensas que esto perjudica a una sociedad? Bueno, pues porque la xenofobia afecta a todos, a quienes reciben este rechazo, a los migrantes víctimas del odio del xenófobo y por supuesto del mismo xenófobo, que es víctima de sí mismo, que lleva consigo una gran y pesada carga. Puede hasta terminar con grandes consecuencias para la salud mental. Lo peor de esto es que es sin argumento alguno, no tiene fundamentos científicos ni racionales. Y de paso, muchas veces lo quieren relacionar o excusar como que protegen el progreso del país, cuando lo que hace la xenofobia en el país es debilitar la cohesión social. ¿Qué quiere decir? Que obstaculiza el sentimiento de pertenencia de todos y por ello no hay trabajo en conjunto para el bien común. Kimberly, mucha gente cree que los migrantes quitan empleo o incluso aumentan los índices de delincuencia. ¿De dónde vienen todos estos mitos y por qué son tan fáciles de creer? ¿Crees tú que la política o incluso los medios de comunicación juegan un papel importante en esto? Pues lamentablemente sí. Esto no es más que un mito como lo acabas de mencionar y tristemente proviene de políticos y mediáticos que buscan crear un enemigo en común. He escuchado discursos políticos de esa imagen enemiga donde ellos son los héroes que están dispuestos a hacer lo que sea para salvarlos de ese enemigo tan maligno de la migración. También es usual ver que los migrantes suelen tener trabajos informales por la dificultad de acceder a trabajos formales, ya sea porque algunas empresas tienen este rechazo o falta de documentación, eso es muy usual. Aceptar un sueldo mediocre no es por agrado o por quitarle el trabajo a otros. Esto se llega a aceptar por el nivel de vulnerabilidad que tienen y quienes proponen o condicionan pagar miserias son los que realmente abusan y abusan de una necesidad, la del migrante. Es muy triste escuchar esto porque siempre se piensa que es el externo el que está haciendo algo muy malo y no evaluamos lo que hacen las personas de donde nosotros somos. Por otra parte, sobre la delincuencia, según el Boletín Estadístico de abril del 2024 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el total de población privada de la libertad es de 97.000. Dentro de este porcentaje, la población extranjera es del 1,5%. Es muy poco. Y hablo de extranjeras y se supone que son migrantes de todas las partes del mundo que están en Colombia, no de un país específico, y es solo el 1,5%. Comprendo, Gemily, pero si alguien en este momento nos escucha y llegase a pensar, bueno, cada país tiene el derecho a decir quién entra y quién no entra, ¿qué le dirías? ¿En qué momento un fenómeno natural y que ha existido desde siempre, como lo es la migración, pasó a controlarse y a ser visto incluso como un problema para la sociedad? Es cierto que cada país decide quién entra y quién no,
Por cierto, agradezco mucho esa pregunta, Juan, porque acá comienzo a hablarte de un aspecto que no se menciona y que es un problema cuando vemos la migración como un peligro por los intereses de otros para ocultar crisis, como las crisis económicas o crisis internas, con sus falsas y convenientes alarmas. Comprendo tu punto, Gemini, y de hecho me encuentro bastante de acuerdo en ello. Sin embargo, algo de lo cual pensaba el otro día es justo como en redes sociales se convierte común ver comentarios agresivos respecto a lo que es migración, a lo que son los migrantes. ¿Por qué tú crees que ocurre esto? ¿Y crees acaso que es esto un reflejo directo del comportamiento de las personas en lo que es la vida real? Bueno, sobre las redes sociales amplifican discursos extremos debido a su algoritmo. Los discursos de odio y las falsas noticias se difunden con mayor rapidez y sí considero que esto es un comportamiento real de las personas. No voy a suavizarlo, porque independientemente de lo que hayan de influencias, inclinarnos al odio y reflejarnos detrás de una pantalla para hablar mucho de lo que cargamos en nosotros y nuestros pensamientos. Perfecto, justo ahora que mencionas odio, te quiero hacer una pregunta. Los discursos de odio muchas veces vienen de políticos, los hemos escuchado de políticos o incluso de medios de comunicación. ¿Cómo crees que esto afecta la percepción de la gente sobre lo que es la migración, lo que es el migrante? ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Piensas que los medios de comunicación, incluso los políticos, podrían estar utilizando este tema como una estrategia para conseguir objetivos personales? Sí, totalmente. Muchos políticos utilizan la xenofobia como una estrategia para ganar votos o para desviar responsabilidades. Utilizan la migración como chivo expiatorio. Comento brevemente lo que significa un chivo expiatorio. En términos políticos, claro. Es un mecanismo donde desvían la responsabilidad de una persona a un grupo o entidades, un comportamiento común en los regímenes autoritarios para liberarse de culpas. En tanto, los medios de comunicación evidentemente son los que más propagan falsas alarmas, falsas noticias. En ellos hay razones como ganar más atención de la audiencia, más visualizaciones y reacciones a sus publicaciones. También por relación con la política, bien sea por sesgos o intereses políticos. Comprendo. Gemily, hablando de los discursos de odio y todo el problema que esto puede ocurrir, hay casos donde la xenofobia ha terminado en lo que es extrema violencia o incluso leyes discriminatorias. ¿Tienes algún caso interesante que hayas investigado y que nos puedas comentar acerca de esto? Claro, tengo un caso del que me informé. Fue en Ecuador en el 2023. Grupos de ciudadanos llevaron extrema violencia contra los migrantes. Se le llamó linchamiento de venezolanos en Ibarra. Este es uno de los casos más graves de xenofobia en Latinoamérica. Hubo redadas y deportaciones masivas contra los migrantes. El presidente de ese entonces, Lenín Moreno, se justificó por el aumento de la delincuencia. Hubo un aumento de crímenes de odios. A muchos venezolanos los atacaron, los discriminaban y algunos fueron linchados sin razón alguna. Con esto podemos notar todo lo que puede escalar la xenofobia y lo mucho que puede influir los discursos políticos en la percepción del migrante. Comprendo que Emily, de hecho ahorita que estuviste mencionando algunos personajes políticos, quiero profundizar respecto a lo que es el tema discurso de odio y cómo es utilizado como estrategia política. ¿Crees que estos recursos son algo en común que tienen los regímenes autoritarios o fascistas? Hemos visto ya en el pasado cómo el discurso de odio ha sido utilizado para crear un enemigo común y de hecho generar control a través del miedo. Pero ¿por qué crees que esto sigue ocurriendo? Interesante. Mira, esta es una pregunta clave cuando hablamos de política, historia y sociedad. El uso del discurso de odio como estrategia política no es un fenómeno nuevo,
De hecho, es un recurso recurrente en regímenes autoritarios y fascistas. Pensemos, por ejemplo, en la Alemania nazi. Hitler no llegó al poder solo por la crisis económica o el resentimiento post Primera Guerra Mundial. Su estrategia de consolidar incluyó la construcción de un enemigo común: los judíos, los comunistas, los homosexuales, los discapacitados. Se le deshumanizó sistemáticamente para justificar su exclusión y eventualmente su exterminio. En este mismo patrón lo hemos visto en otros regímenes: en la Italia fascista de Mussolini, en la España franquista, en el Chile de Pinochet e incluso en gobiernos actuales que, sin ser necesariamente totalitarios, coquetean con estas estrategias. Ahora, pues la pregunta clave es: ¿por qué esto sigue ocurriendo? ¿Porque funciona? Porque es un atajo emocional y psicológico que conecta con el miedo, con la inseguridad y con la necesidad de identidad. En tiempos de crisis, la gente busca explicaciones simples para problemas complejos. Y el discurso de odio es una herramienta perfecta para canalizar el descontento hacia un grupo específico. En el contexto de la migración, por ejemplo, se ha utilizado en innumerables ocasiones. Se construye la idea de que los migrantes son los culpables del desempleo, del aumento de la criminalidad o de la crisis económica. No importa si los datos demuestran lo contrario. Lo que importa es la emoción que genera en la población. Además, hay otro factor importante: el miedo como mecanismo de control. Un régimen autoritario necesita enemigos constantes. Si no los tiene, los inventa. Porque un pueblo dividido que teme a un enemigo externo o interno es más fácil de gobernar. Esto lo vemos en discursos políticos actuales donde se atacan constantemente a grupos vulnerables, minorías étnicas, comunidades LGBTQ+, o migrantes. Se les culpa de problemas estructurales que en realidad son productos de malas políticas económicas, corrupción o desigualdad social. Y aquí entra el papel de los medios y las redes. En el pasado, el control del discurso de odio estaba en manos de los grandes medios de comunicación. Hoy, con la descentralización de la información, el odio se viraliza de forma masiva y rápida. Se crean narrativas en redes sociales que refuerzan prejuicios y que normalizan la intolerancia. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? La clave está en la educación, en la memoria histórica y en la resiliencia social. Hay que cuestionarnos los discursos políticos, revisar la historia y entender cómo funcionan estos mecanismos de manipulación. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que el odio, cuando se oficializa, no solo destruye a sus víctimas directas, sino que corrompe y deshumaniza a toda la sociedad. Y Gemily, ¿crees tú que las nuevas generaciones están cambiando su forma de ver la migración o seguimos con los mismos prejuicios de siempre? Bueno, por suerte, siento que las nuevas generaciones están más dispuestas y abiertas a la diversidad, con sus propios criterios y sus propias experiencias. Comprendo. Siempre se habla mucho de los migrantes, pero muchas veces olvidamos que detrás de ese término hay historias personales, hay sueños e incluso hay miedos. ¿Por qué crees que es más fácil etiquetar a las personas en lugar de verlas como individuos? Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque mira que esto sucede porque nuestro cerebro está diseñado para categorizar en grupos. Esto solo para procesar más rápido la información. Si entendemos esto, es necesario que hackeemos nuestro cerebro y evitemos crear estereotipos
porque no hay razón fundamentada para hacerlo. Kimberly, tengo entendido que ya llevas varios años viviendo aquí en el país. Durante ese tiempo, ¿has sufrido xenofobia o discriminación por el simple hecho de ser extranjera? ¿O has conocido a alguien cercano a ti que haya sufrido de esto? Bueno, nadie está exento de sufrirlo. Lo ha vivido mi familia, conocidos, y tengo algunas experiencias personales bastante incómodas. No voy a profundizar en un caso en específico, pero debo decir que es triste recibir tratos que no sientes merecer o comentarios que sobrepasan límites, también algunos chistecitos. Sin embargo, con el tiempo siento que todo ha ido cambiando para mejor. Para finalizar, si quisiéramos frenar la xenofobia, ¿cómo podríamos conseguirlo? Bueno, ahora mismo podemos trabajarlo desde la educación y la promoción de diversidad cultural. Es un proceso lento que comienza con nosotros mismos y súper importante, la prudencia frente a los mensajes que transmitimos. Para cerrar, Juan, quisiera llevar un mensaje final de reflexión, que desde nuestra intimidad comencemos a evaluar qué tan éticos somos, si cargamos con el peso de la xenofobia, problema que no solo sufren los discriminados, sino que también degrada a quienes lo perpetúan.